Ahora, miremos... Para completar un poco, después, a través del análisis de ADN, se confirmó que era el cuñado de esta chica quien había abusado de ella, fue llevado a juicio, condenado y encarcelado. ¿Y en cuántos casos hay que ni siquiera llegan a la justicia? Un montón. Claro, ¿no? O sea, este pudo ser, él ha completado la historia, te agradezco que la hayas completado. Bueno, entonces, ¿qué tenemos que pensar nosotros? ¿Cómo se tiene que resolver esto? Porque hay muchos argumentos que parecen muy impactantes. Sí. ¿No? Por ejemplo, cuando dice, es que ese niño, esa persona por nacer, tiene también un padre. ¿Y cómo la mujer va a decidir por sí sin pedirle el consentimiento al padre? Entonces, claro, el otro que está de otro lado dice, pues sí, tiene razón. La mujer sola no puede, ¿no es cierto? Muy bien. Entonces, ¿cómo hay que analizar estos problemas? En primer lugar, ¿qué hubiese pasado si yo hubiese tenido que pedirle el consentimiento a este abusador? En este caso, ¿no es cierto? Sería ridículo. Si son otros casos, no importa el del abusador, si son otros casos. No, que además el cuerpo es de la mujer. Muy bien. El cuerpo es de la mujer. El cuerpo es de la mujer. Eso es lo que hay que entender. Y como ha dicho un juez brasileño, una sentencia fantástica que se dictó en Brasil en la Suprema Corte a fines del 2016, nosotros tenemos que entender lo siguiente. Las personas somos fines en nosotros mismos. No somos instrumentos de. Cuando usted ubica a la mujer y le quita toda posibilidad de decidir la interrupción de un embarazo, y estamos hablando en periodos en los que este feto todavía no tiene suficiente desarrollo, no estoy hablando de un feto que puede nacer y vivir de 6 meses o 7 meses o lo que sea, sino aún en las primeras etapas, cuando usted niega a cualquier mujer, en estas primeras etapas, usted lo que está haciendo con esa mujer es instrumentalizarla. Esa mujer no es una persona con capacidad de decidir, es un instrumento reproductor. Y el Estado le dice, y si usted no está dispuesto a ser ese instrumento reproductor, yo la sanciono con la peor de las sanciones, que es la sanción penal. ¿Cómo? Y la salud de esa mujer, la salud reproductiva de esa mujer, acá vienen después otros argumentos absurdos cuando me dicen, es que el embarazo no es una enfermedad. Ahí, es cierto que... Sí. Tiene que ver con esto, por eso te interrumpo, que es cierto que la Organización Mundial de la Salud considera tortura cuando la mujer lleva adelante un embarazo que no desea. Yo no me animaría a decir tortura para no, de alguna manera, banalizar las convenciones internacionales contra la tortura, porque esto la gente no lo entiende. Esto la gente, cuando usted le diro que una tortura, primero que está pensando el tipo al que lo... Alguien que es azotado, que es picaneado. Entonces, no nos metamos con la tortura. Hablemos de lo que es la autonomía y la dignidad de una persona. En el caso de una mujer que lleva adelante un anencéfalo, o sea, un anencefálico, que es un feto que no tiene cerebro, le digo, nosotros ese tema ya lo solucionamos en el año 2001. En el año 2001 la Corte de la Nación dijo, una mujer no puede ser sometida a casi la tortura de llevar adelante un embarazo que sabe que cuando nazca esa criatura no va a vivir más de 3 días. Y no es solamente la mujer la que se somete a eso, es todo este ambiente familiar en el que estamos esperando que nazca alguien que sabemos que a los 3 días se muere. Pero tenemos, lamentablemente, hoy un ministro de la Corte de la Nación que sostiene que aún ni en el caso del anencéfalo se puede hacer una interrupción del embarazo o lo que se llamaría un adelanto del parto, porque en realidad lo que estamos haciendo es adelantar ese parto para que ese niño no nazca en esas condiciones. Entonces, hay que entender que no hay derechos absolutos. No hay derecho absoluto. No hay derecho absoluto del feto al desarrollo y a nacer, y tampoco hay un derecho absoluto de la mujer a pedir la asistencia del Estado, una interrupción del embarazo, cuando ese feto tendría posibilidades de sobrevivir y de sobrevivir en condiciones exactas. Entonces, hay un libro fantástico, se llama La guerra de los absolutos. Si yo analizo el tema de la interrupción del embarazo desde la guerra de los absolutos,
nunca me voy a poner de acuerdo. Sí o no, es un error gravísimo. Es un error gravísimo. Voy a contar un caso que hubo acá en la Argentina también. En una provincia patagónica. Sí. Una mujer en condiciones de vulnerabilidad extrema, pobre, pero la vulnerabilidad económica, cultural, de todo. Entonces esa mujer va al hospital en el casi 9º mes de embarazo. Esta mujer está próxima a parir. Ahí recién se hace controlar en el hospital. Pero a su vez tiene 7, 8 hijos y vive en condiciones terribles. Entonces el médico del hospital le dice, mire señora, usted, esto tenemos que hacer cesárea. Este parto no viene por... No va a ser posible, un parto normal. Así que vamos a tener que hacer cesárea. La mujer, condiciones de vulnerabilidad extrema, insisto, dice, no. A mí no me va a hacer cesárea. Usted sabe que incluso por motivos religiosos, por ejemplo, las mujeres del desierto, ¿no es cierto?, las subsaharianas, estas tampoco se permiten hacer cesárea, o sea, pero esta mujer no era por eso, no tenía razones religiosas, era una mujer que no, en fin, y además dice, a mí no me van a internar porque tengo 7 hijos en mi casa y ya estoy el otro. Entonces el médico trató de explicarle, pero no hubo caso, la mujer no quiso. Entonces, ¿qué hace el hospital en ese caso? El hospital se presenta al juzgado y dice, mire, tenemos este caso y además le tengo que decir una cosa, si ese niño nace por parto normal, no solamente el riesgo de la salud de la madre, el riesgo de la salud de ese niño que puede nacer con una discapacidad muy grande como nacen la mayoría de los niños que nacen cuando se trata de partos con sufrimiento fetal de este tipo y de esta naturaleza. Entonces le presentan el caso, y justo era el mes de feria, en enero. El juez dice, bueno, pero todavía no hay suficiente urgencia. Viene el juez titular, terminada la feria, y el juez titular autorizó que a la mujer la fueran a buscar a la casa y la internaran, y si los médicos consideraban que había que hacerle cesárea, que se le hiciera. Claro, cuando nosotros leímos esa sentencia, dijimos, pero qué barbaridad, después nos pusimos a pensar, ¿y por qué ese derecho absoluto de la mujer a tener un hijo que puede nacer normal y por capricho o lo que fuese de una mujer no va a nacer en forma normal? ¿Qué pasaba en este caso? Eran condiciones de vulnerabilidad absoluta. Quizás si a esta mujer se le hubiese explicado bien las cosas, no hubiésemos llegado a este extremo de tener que resolverlo judicialmente. Pero lo cuento siempre este caso para mostrar que hay casos extremos donde por supuesto vamos a proteger la vida del feto sobre la autonomía de la mujer. Claro. Pero en los primeros 3 meses de embarazo especialmente, que fue el famoso caso Wake Road en los Estados Unidos, en esos 3 primeros meses del embarazo la mujer no tendría que decir por qué quiere interrumpir el embarazo. Ahí su voluntad debiera prevalecer, porque si no, insisto una vez más, la mujer es un aparato reproductor, la mujer es un útero y el Estado te obliga y te priva de toda autonomía y de toda libertad. Aida, ¿y qué opinas? ¿Qué le decís a esa gente que opina y dice que lo tengan y lo den en adopción? Bueno, esa que gente... muchas veces es solamente una opción para gente pobre, ¿no? No, pero además esa gente no entiende nada de lo que pasa por la cabeza de una mujer. Esa gente no tiene visión de género. No tiene visión de género. Es que falta visión de género, ¿no? Falta mucho. No entiende una mujer. Por eso, fíjense ustedes, cuando nosotros regulamos la gestación por sustitución, o sea, estas mujeres que gestan para otro, que después lo eliminaron el artículo, pero ¿cuál requisito habíamos colocado allí? Que la mujer tuviese otros hijos. Que tuviese la experiencia previa de haber llevado un niño en su cuerpo 9 meses para saber lo que significa después entregarlo. Totalmente. Entonces, hay cosas que la gente habla, pero como esto de que el embarazo no es una enfermedad. Sí, nunca he puesto en la piel del otro, en los zapatos del otro. Es más, hay muchos diputados diputadas también, ¿no?, que hablan, que dicen, ¿por qué no mejoramos la educación sexual, ¿no?, y no aprobamos esta ley de despenalización del aborto? Pero escúchame la ley de educación sexual. ¿Por qué no se aplica? Porque los grupos a los que pertenecen esos diputados son los que siempre se opusieron a la aplicación de la ley de educación sexual. Ahora salen como, no, eduquemos sexualmente. Pero escúchame, si sos la primera que te opusiste a que en la escuela
se hiciera educación sexual. Te opusiste, bueno, que no servía el material, que el material estaba escrito por los LGTB, Aida, que siempre por alguna razón. Claro, ¿Qué hay que cambiar, Aida, entonces? ¿Qué hay que cambiar? Bueno, insisto, por supuesto la educación es fundamental. Nadie está diciendo eso, la educación es fundamental. He puesto un caso de altísima vulnerabilidad en los que esa mujer nunca debió llegar al hospital a los 9 meses. El Estado tiene que prestar apoyo, tiene que prestar asistencia. Nadie niega eso, tal cual. Todo Estamos eso, todos de acuerdo. todas esas políticas públicas estamos de acuerdo. Segundo problema, hay que entender, hoy la interrupción del embarazo se penaliza para la gente pobre. Ahí a ese punto quería apuntar, justamente, tenemos poco tiempo. para, a ver, vos hablaste de por qué tiene que ser gratis, y hace unos 12, 13 años se conoció que una de las tasas más importantes de egresos hospitalarios de mujeres era justamente por abortos hechos en clandestinidad, mal realizados, y que tenían que recurrir sí o sí después a la asistencia sanitaria al sector público. ¿Podés, terminé de redondear esa idea? ¿Por qué es necesario que sea gratis y por qué esta diferenciación entre chicas que no están en condiciones de ir a una clínica privada, por ejemplo, y pagar por más que sea clandestino? Pero escúchenme, si hacemos un análisis de costo-beneficio, si lo que quieren es eso, costo-beneficio, porque este es el otro argumento, así que ahora el Estado te tiene que venir a pagar a vos la fiesta, ¿no es cierto? Te acostaste, qué sé yo, y ahora venís y el Estado te tiene que hacer... Pero en el análisis costo-beneficio, como bien nos ha señalado, los costos del Estado para tratar a estas mujeres que han tenido que ir al aborto clandestino son altísimos, muchísimo más altos, porque hoy no es necesario ni siquiera ninguna intervención quirúrgica para hacer una interrupción del embarazo. Hagamos como en la Ciudad de México, desde los hospitales públicos, bajo control médico, se da una pastilla. Claro. ¿Cómo pensás que va a terminar este debate, Aida? ¿Cómo va a terminar este debate? Con toda tu experiencia. A ver. El dicho popular dice que la esperanza es lo último que se pierde. Sí. ¿Ah? Entonces, bueno, yo tengo esperanzas de que vamos a tener una buena ley de legalización. Sí. Esa esperanza la sigo teniendo, la conservo. Aida, me mata la producción, porque no tenemos más tiempo. Y es tan interesante charlar con vos y podríamos estar horas escuchándote y haciéndote preguntas. Pero no quiero que te vayas sin antes decirnos, seguro Jorge piensa lo mismo, ¿qué crees que va a pasar con la Suprema Corte de la provincia? ¿Qué pasa? ¿Quién va en lugar de Walde? Y si crees que tiene que ir una mujer ahí. Bueno, permitime también un minuto para explicarle a la gente cómo funciona la Suprema Corte, porque esto es importante para saber quién tiene que estar ahí. A ver. La Suprema Corte de la provincia de Mendoza hasta ahora tiene 7 miembros. Sí. Y tiene 2 salas. Una sala que es la sala civil y comercial. Ajá. Y una sala que es la laboral y penal. Bien. Muy bien. Quiere decir que yo necesito, además, civil y comercial, penal y laboral, la Corte se ocupa de los asuntos contencioso-administrativos. ¿Qué quiere decir eso? Que controla la actividad del Estado. Ajá. A ver si esa actividad que está cumpliendo el Estado es legal, no es legal, Bien. etcétera, etcétera. Bien. Muy bien. Y se ocupa de las cuestiones constitucionales también. Entonces yo necesito gente que sepa constitucional, que sepa administrativo, que sepa penal, que sepa laboral, que sepa civil y comercial. Sí. Ahora, en este momento, la Corte, y desde hace bastante tiempo, no tiene ningún especialista en derecho civil y comercial. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser? Claro. ¿Cómo puede ser? Lo primero que necesita la Corte, porque desde que se fue el doctor Romano y me fui yo, no tiene civilista la Corte. Tú estás diciendo que antes que pensar si es mujer o hombre, ocupar esa vacante, deberías priorizarse un especialista en eso. Ahora, para colmo, se va mi querido amigo, el doctor Alejandro Pérez Walde, que es especialista en Derecho Administrativo, y la Corte se queda sin especialista en Derecho Administrativo. Claro. ¿También? O sea, debiese ser alguien que reúna todas esas condiciones. Claro, o tiene que venir del Derecho Administrativo, que eso, bueno, más o menos está cubierto, pero tiene que ser alguien, para mí, tiene que ser alguien que sepa Derecho Civil y Comercial. ¿Por qué? No importa si hombre o mujer. Ahora voy a decir, tiene que ser alguien que sepa Civil y Comercial, porque la provincia de Mendoza, la Corte de la provincia de Mendoza, es tribunal, se llama de casación, o sea, fija la doctrina legal. Tenemos un nuevo Código Civil y Comercial, Código Civil y Comercial que tiene que ser interpretado. La Corte tiene que dar interpretación sobre eso. Entonces, primero, señores, busquemos entre los civilistas. ¿Y hay muchos,
Y hay muchos y muy buenos Sí. en la provincia de Mendoza. Menos mal. Ahora, tiene que tener visión de género. Ah, ok. Porque este código tiene visión de O sea género. que si fuese una mujer sería mejor. Claro. Entonces, si ¿Eso me fuese querés una mujer decir? sería mejor. No, porque yo les conté que ese caso que me llegó a mí a la El caso corte, de Claro. esta chica había eran, dos. eran dos mujeres las que decidieron Tenés razón. suspender. O sea, mujer o hombre tiene que tener ¿Eh? visión de género. Tiene o sea, que tener claro, visión ese de es el tema. género. Tiene Porque hay que muchas tener mujeres que visión no tienen visión de Porque género. hay muchas mujeres que no tienen visión de No. género. Todas esas asociaciones prohibidas están conducidas por mujeres. O sea, Bien. ¿no es cierto? Bien, clarísimo. Entonces, concreto, tiene que ser alguien que sepa derecho civil, que esté compenetrado del nuevo Código Civil y Comercial, que tiene visión de género y tiene que tener visión de género también esa persona. Que es una vergüenza, le voy a contar esa palabra, que la provincia de Mendoza no tenga ninguna mujer en la corte es una vergüenza. Es una vergüenza. ¿Cómo nos vamos a encontrar Aida, entre las mujeres? no querés de volver a la Mendoza? acción, no querés que te hacemos fuerza, te postulamos. ¿Alguna discípula no, tuya, no, alguna no. discípula tuya para ir a A ver, Tengo ¿quién busquemos? discípulas mías, pero no ¿Y las quién estoy, decide? no ¿Quién las decide? estoy promoviendo. Ay, No las ¿quién estoy decide? promoviendo. ¿Mm? ¿Quién decide? Bueno, acá El gobernador, el ¿cierto? señor gobernador tiene que enviar una Creo. propuesta. Tiene Claro. que enviar una propuesta. Fíjense, miren, en este código, ustedes lo saben muy bien, la gran revolución está en el derecho de familia, Sí. en este código, más que en el derecho patrimonial. Bueno, todavía no logramos que se apruebe el Código Procesal de Familia en la provincia. Aprobaron el Código Procesal Civil y dejaron la parte de familia con las viejas normas. ¿Y eso por qué? ¿Y eso por qué? No, la verdad, Aida, vos sabés Stand por by. qué. Bueno, primero que los mediadores se opusieron, después que se había opuesto el juez de paz de no sé dónde. Escúchame, el juez de paz no sé dónde. Bueno. ¿Por qué hay ¿no es tanta cierto? oposición? ¿Por qué hay tanta oposición? Porque siempre hay oposición a los cambios. La gente siempre se opone a los Sí. cambios hasta que... Por las dudas. Por Sí, se las amolda. dudas. Hasta que Por se las amolda. dudas, por las dudas. Entonces, Lo yo que pasa es que a veces lo en la prim- justicia toda esa oposición retrasa Claro. tanto los tiempos Entonces, que... hoy tiene que haber alguien que sepa derecho civil, que sepa especialmente derecho de familia, que tenga visión de género, porque no es como antes que los casos de familia nunca llegaban a la corte. llegan. Llegan y muchos. Y esta es la parte más revolucionaria del código y la provincia de Mendoza necesita no ser retardataria. Fíjense otra cosa. ¿Cuál era el único tribunal del país que no quería aplicar el nuevo Código Civil y Comercial a los procedimientos en trámite en materia de divorcio? ¿Qué quería decir eso? Que no importaba si el divorcio se había iniciado antes del Código Civil. Si no se había dictado sentencia, había que aplicar el nuevo código y se terminó el divorcio contencioso. Claro. Todo divorcio, no hay conflicto para el divorcio en sí mismo. Sí. ¿Cuál es el único tribunal del ¿Cuál? país? ¿Cuál? La Cámara de Familia de Mendoza. Tuvo que venir la Corte de la provincia y no ¿Pero por qué solamente la tanto Corte de la atraso? provincia, la Corte de la Nación ¿Por qué a tan- decir, señores, apliquen el Código Civil y ¿Y Comercial. por qué tanto Entonces, atraso? Aida, por tu Suspenso. tiempo, por tu Gracias por esta sapiencia, por tu clase, generosidad, Aida. gracias. Ha sido una Gracias. clase magistral, Sí, tal cual, la tal que cual. hemos tenido acá con vos en el Gracias. estudio. Ya Gracias, para Aida. mucho más te vamos a Te invitar regalamos un nuevamente. aplauso, ¿sí? Gracias, Aida. Gracias. Cerrado. Gracias, doctora. La despedimos, Gracias señor a ustedes. Kerenmacher. Un lujo, señores, en el día Yo la de hoy. postulo de vuelta. Vos, Jorge, yo la postulo de nuevo. Sí, eso sí, también. Sí, sí, vamos a la acción. Programa. Ya estoy vieja, pero No. como diría Padura en el último libro que estoy leyendo, que es maravilloso, y soy viejo, dice, pero todavía no soy un viejo de mierda. Por supuesto, por supuesto. Mira, Kerenmacher, la despedimos con un fuerte aplauso. Gracias, Aida.